Muy buenas otra vez, amigos de la vida, en Psicoanálisis, Respuesta Necesaria. Hoy traemos un tema de extrema importancia que nos define qué es ser un perverso, qué es ser un neurótico, qué es ser alguien compensado o, entre paréntesis, algo que se puede decir normal. Vamos a empezar a definir cómo son las perversiones y cómo son las neurosis impulsivas. Y ustedes van a ver qué interesante es esta, pudiéramos decir, iniciativa de tratar temas bien interesantes que nos aclaran muchísimas cosas de nuestra caja negra infantil. Comencemos con el mundo de las perversiones. Dice así, digamos, las actividades perversas y los impulsos de los psicópatas, tales como el impulso de fuga, la cleptomanía o la adicción a las drogas, son designados a veces con el nombre de síntomas compulsivos, porque los pacientes sienten la compulsión, eso de estoy obligado, esa tentación, esa inclinación, ¿verdad?, de llevar a cabo tal o cual acción patológica. Claro, todo esto tiene diferentes grados, pero la manera en que ellos sienten tales impulsos es tan característicamente diferente de las experiencias compulsivas que inmediatamente se puede presumir que tiene que haber, amigos de la vida, diferencias estructurales específicas en relación con esta manifiesta diferencia. No basta, sin embargo, para definir satisfactoriamente esta manifiesta diferencia el dejar establecido, en general, que las perversiones y los impulsos mórbidos son placenteros o que al menos son llevados a la práctica con la esperanza de obtener algún placer, en tanto que los actos compulsivos son penosos, bien, y se llevan a cabo con la esperanza de librarse de un dolor. Para todos aquellos que han tenido experiencias traumáticas de cualquier tipo, incluso las más normales, pongan mucha atención, amigos de la vida, a este video de esta noche. Bien, esta regla padece excepciones. Una acción perversa puede estar perturbada por sentimientos de culpa que en realidad llega a sentirse como penosa, a la par que algunos juegos compulsivos pueden adquirir un carácter de placer, placentero. Más característica es la manera de sentir el impulso apremiante. Hablamos ahora del famoso neurótico obsesivo. El neurótico obsesivo se siente forzado a hacer algo que no le agrada hacer. El neurótico obsesivo se siente forzado a hacer algo que no le agrada hacer, es decir, obligado a usar su capacidad volitiva, su voluntad, bien, contra sus propios deseos. Mientras que el perverso, empecemos a subrayar y aprender, mientras que el perverso se siente forzado a que algo le guste aún en contra de su voluntad. Sus impulsos pueden verse contrariados por sentimientos de culpa. Eso no impedirá que en el momento de la excitación sienta el impulso como en sintonía, como sintónico con el yo, como algo que quiera hacer con la esperanza de alcanzar un placer positivo. En contraste con los impulsos compulsivos,
Los impulsos en cuestión tienen un carácter instintivo. Son sentidos de la misma manera en que las personas normales sienten sus normales impulsos instintivos. Es por esta diferencia que los perversos y los neuróticos impulsivos a veces ni siquiera son denominados neuróticos, sino psicópatas. ¿Bien? ¿Bien? Ok. Perversiones en general. Las perversiones son manifiestamente de carácter sexual. Cuando se ha cedido completamente a los impulsos patológicos, se produce el orgasmo. El punto de arranque inicial para la investigación de las perversiones fue suministrado por Freud cuando descubrió esa famosa sexualidad infantil y reveló que los fines sexuales del perverso son iguales a los del niño. En las perversiones, la sexualidad está sustituida por uno de los componentes de la sexualidad infantil. El problema consiste en el conocimiento de la causa y la naturaleza de esa sustitución. Ya antes del psicoanálisis, algunos observadores habían destacado el hecho de que los actos perversos constituyen una deformación unilateral y exagerada de actos que en una forma menos exclusiva y menos definida también tienen lugar en el comportamiento sexual de las personas normales, especialmente en las actividades preliminares al coito. El condenar las perversiones bajo el rótulo de inferioridad constitucional constituye una de las expresiones de la tendencia universal a la represión de la sexualidad infantil. De hecho, las perversiones son algo universalmente humano. Fueron practicadas en todos los tiempos, entre todas las razas, y algunas de ellas en determinados periodos. Fueron tolerados por la generalidad de la gente e incluso altamente estimadas. Freud agregó además la observación de que se dan tendencias perversas y ocasionalmente actos perversos, o por lo menos fantasías, en la vida de todo individuo, ya sea normal o neurótico, y que mediante el psicoanálisis se revela que los síntomas del neurótico son actos perversos disfrazados. Si es cierto, dice Freud, ¿no?, que los obstáculos reales a la satisfacción sexual o la privación en este aspecto traen a la superficie tendencias perversas en personas que de otro modo no habrían mostrado tales tendencias. Entonces debemos deducir que hay algo en estas personas que está dispuesto a aceptar las perversiones. O, si se prefiere, que en ellas estas tendencias tienen que haber estado presentes al menos en forma latente. Puesto que los fines de la sexualidad perversa son idénticos a los de la sexualidad infantil, la posibilidad de todo ser humano de transformarse en determinadas circunstancias en perverso radica en el hecho de haber sido niño alguna vez. Repito, que esto es para subrayar, ¿eh? Bien, puesto que los fines de la sexualidad perversa son idénticos a los de la sexualidad infantil, la posibilidad de todo ser humano de transformarse en determinadas circunstancias en perverso, radica en el hecho de haber sido niño alguna vez. Los perversos son personas en las cuales la sexualidad es infantil en lugar de ser adulta. Esto puede deberse a una detención en el desarrollo o bien a lo que hemos hablado tantas veces, a una regresión. El hecho de que frecuentemente las perversiones se desarrollan como reacción a desengaños en el orden sexual
tiende a demostrar la efectividad de la regresión. Aquí surge por sí sola una fórmula bien simple. Las personas que reaccionan a las frustraciones sexuales con una regresión a la sexualidad infantil son perversas. Los que reaccionan con otras defensas o emplean otras defensas después de la regresión son neuróticas. Bien, estamos aprendiendo psicoanálisis. Esta era la fórmula que todavía aplicaba Freud en su introducción al psicoanálisis. En realidad, amigos de la vida, las cosas no son tan enteramente simples. Es cierto que hay estados patológicos que representan nada más que regresiones a la sexualidad infantil, pero estas no constituyen las perversiones típicas. Los actos perversos de estas personas son polimorfos. El centro de gravedad de su vida sexual está desplazado hacia el placer preliminar y no es fácil decir dónde termina la estimulación y dónde comienza la gratificación, ese gran placer. Los pacientes de este tipo son también infantiles en otros aspectos que no son los sexuales. El perverso típico tiene una sola manera de hallar placer sexual. Todas sus energías sexuales se hallan concentradas en un instinto parcial, particular, y este instinto hipertrofiado compite con su primacía genital. Voy a repetir, el perverso típico tiene una sola manera de hallar placer sexual. Todas sus energías sexuales se hallan concentradas en un instinto particular, parcial, particular, y en este instinto hipertrofiado compite con su primacía genital. Sin embargo, si el acto perverso llega hasta su fin, la persona llega a tener un orgasmo genital, por lo cual sería volver a recurrir a una fórmula demasiado simple al afirmar que estos pacientes carecen de primacía genital. La capacidad para el orgasmo genital está bloqueada por algún obstáculo que es más, diríamos, superado por el acto perverso. La sexualidad perversa no es, por lo tanto, simplemente desorganizada, como lo es la sexualidad perversa polimorfa de los niños y de las personalidades infantiles. Se halla más bien organizada bajo la férula de ciertos componentes instintivos cuya satisfacción posibilitará nuevamente el orgasmo genital. El análisis demuestra que los perversos, como los neuróticos, tienen represiones. Tienen además también ellos represiones patógenas específicas. Tienen un complejo de Edipo y una angustia de castración inconscientes. Hemos estado hablando sobre el Edipo y sobre otros temas como base para entender mejor todo esto. Tienen un complejo de Edipo y una angustia de castración inconsciente. Ahora bien, de este modo, el extremado predominio de un determinado componente de su sexualidad infantil no excluye que sean rechazadas otras partes de la misma. En efecto, el síntoma perverso, como el síntoma neurótico, facilita la descarga de una parte de la catequis de impulsos originariamente rechazados, y de esta manera hace más fácil el rechazo de la parte restante. La diferencia que existe entre la neurosis y las perversiones radica en el hecho de que en las neurosis el síntoma está desexualizado. En las neurosis el síntoma está desexualizado, mientras que en las perversiones es un componente de la sexualidad infantil. Y además en que la descarga es penosa en la neurosis, en tanto que en las perversiones
acarrea el orgasmo genital. Bien, buena diferencia. Dice, podemos plantear ahora los problemas principales de la manera siguiente. Número 1. ¿Qué es lo que determina la perturbación de la primacía genital? Número 2. ¿Por qué la gratificación de un determinado instinto parcial especial anula la perturbación de la primacía genital? Número 1. El factor que primariamente perturba la primacía genital es idéntico al que produce igual efecto en los neuróticos, que son angustia y sentimientos de culpa dirigidos contra el complejo de Edipo. Sin embargo, entre las angustias de carácter neurótico que motivan la defensa, la angustia de la pérdida de amor es menos importante en las perversiones, a la vez que la angustia por la propia excitación no puede ser tampoco de mucha importancia, dado que el logro del orgasmo resulte eventualmente posible. Debe considerarse, por lo tanto, como factor decisivo la angustia de castración y los sentimientos de culpa que son derivados de la angustia de castración. En las perversiones, la sexualidad adulta es suplantada por la infantil. Algo debe haber de repulsivo en la sexualidad adulta y algo especialmente atrayente en la sexualidad infantil. Mientras este último factor es variable, el primero es constante. Siempre es el complejo de castración el que estorba a la capacidad de disfrutar de una completa sexualidad genital. De hecho, las diferencias entre el complejo de castración masculino y el femenino corresponden directamente a las diferencias entre las perversiones masculinas y las femeninas. Ok. Número 2. Una vez que el goce genital, que el deseo ese, se ha hecho imposible a causa del temor, la persona tratará de regresar a aquella parte de su sexualidad infantil a la que está fijada. Es aquí porque, ese fenómeno de la regresión es tan importante. Sin embargo, no se trata simplemente de un determinado componente infantil que en su tiempo no fue temido, que va a ocupar el lugar de la temida sexualidad genital. Partes explícitas decisivas de esta sexualidad infantil son reprimidas y la hipertrofia de un determinado componente sexual infantil es utilizada aparentemente para fortalecer dicha represión. La importancia que concedemos al hecho de que sea la fijación lo que determina la elección del componente infantil que sufrirá la sobrecatexis en la perversión, significa ante todo que no deja de tener su pizca de verdad la vieja sospecha de que las perversiones se hallan constitucionalmente determinadas. De todas maneras, la cosa no es tan simple, seguramente, como nos lo quieren hacer suponer algunos de esos escritores que emplean con facilidad neologismos latinos. El adscribir simplemente a cada uno de los impulsos participantes una hormona específica, dando por supuesto que en cada perversión diferente actuaría una cantidad excepcional de la hormona correspondiente, no resulta convincente. Por otra parte, el hecho de que las personas normales en ciertas circunstancias puedan transformarse en perversas restringe categóricamente la importancia atribuida a los factores constitucionales. Todo esto es una gran batalla de mucho tiempo, ¿verdad? Que las perversiones tienen que ver con fijaciones a experiencia de la infancia era cosa sabida antes del psicoanálisis. Fíjense bien, que las perversiones tienen que ver con fijaciones a experiencias de la infancia era cosa sabida antes del psicoanálisis. Bien. Pero las experiencias infantiles que citaban aquellos autores antes del psicoanálisis no eran la causa de la perversión, sino su primera manifestación. Afirmar que la primera excitación sexual fue sentida simultáneamente
con ciertas circunstancias concurrentes accidentales y que desde entonces la reacción sexual del individuo ha quedado fijada a dichas circunstancias, es una manera de evadir la siguiente cuestión: ¿a qué se debe que la excitación sexual se haya producido precisamente en ese momento? En el curso del análisis, tales acontecimientos de la infancia demuestran no ser simplemente experiencias fijadoras, sino recuerdos encubridores. Vamos a hablar un día sobre las relaciones rectificadoras, pero también de estos recuerdos encubridores, con cuyo auxilio las causas reales de la fijación se presentan disfrazadas. Esto se revela más aún en el hecho de que los incidentes de esta índole son fácilmente recordados conscientemente y que el individuo parece muy dispuesto a atribuirles el origen de la perversión. Vamos a terminar con un ejemplo aquí. Un paciente recordaba que al ver cierta vez, siendo adolescente, una muchacha con las piernas desnudas, sintió la orden de recordar esto. Tienes que recordar toda la vida que también las muchachas tienen piernas. Más adelante, el paciente creó un interés fetichista por los pies. En la época de este incidente, el paciente, a causa del temor a la castración, ansiaba inconscientemente tener una experiencia que le permitiera abrigar la creencia de que las muchachas tienen pene. Vale decir que la perversión no surgió porque accidentalmente el muchacho se sintió excitado sexualmente a la vista de las piernas femeninas, sino que se sintió excitado porque la vista de las piernas femeninas apaciguó su temor a la castración, que de otra manera hubiera perturbado su excitación sexual. Bien, amigos de la vida, hasta aquí por hoy con este interesante, pudiéramos decir, estudio sobre las perversiones, que son extremadamente, además de interesantes, muy importantes en todo lo que es el proceso de las neurosis, ¿ok? Y que el psicoanálisis ha podido enfrentarse a todo este mundo, tratando de buscarles, como digo, siempre alivio y explicación. Ya después que nosotros empezamos a conocer qué es lo que nos tiene con el tic, o qué es lo que nos tiene medio turulatos, o qué es lo que nos tiene inseguros, qué es lo que nos tiene con fobias, qué es lo que nos tiene con depresiones, qué es lo que nos tiene con llanto, y podemos perfectamente reunir toda esta información, es extremadamente importante la acción del terapeuta para que haga las interpretaciones y las correcciones convenientes para tener cada día ese paciente un alivio y una comprensión. Sobre todo con la comprensión se alcanza una gran salud mental. Que tengan muy buenas noches, amigos de la vida, y seguiremos.